Bueno, listo. Bienvenido a esta clase. Hoy vamos a acabar con este tema en el último bloque. Este va a ser un poco más rápido en comparación a los otros. Esta es la parte final. Vamos a enfocarnos en dos puntos. Vamos a enfatizar lo que es entender el sentimiento de la liquidez y básicamente cómo se diferencia el rol en secuencia de liquidez interna y externa y cómo identificarla en el gráfico. Entonces serían tres puntos que vamos a enfatizar, ¿vale? Sentimiento, cómo ver la liquidez de una vez por todas en el gráfico y cómo va el rol en secuencia de liquidez interna y externa, ¿vale? Adicional a esto, como bonus, vas a tener acceso a una plantilla práctica en formato de PDF descargable. La vas a poder descargar y vas a poder disponer de ella para practicar, para hacer una micro actividad, una tarea que te voy a dejar básicamente para que tú vayas y apliques lo aprendido en el gráfico y no te quedes solamente con la teoría, ¿vale? Entonces, ya sabes, depende de ti que vayas, lo hagas y practiques esto en serio, ¿vale? Entonces, paso a paso como todo. Entonces, vamos a empezar directamente, bueno. ¿Qué aprenderás en esta clase? Vas a entender el sentimiento, la microestructura, un pequeño spoiler de lo que hemos venido viendo en estas últimas clases, que ya te he dado varios spoilers de estos, de qué son las tendencias, los quieres de estructura, los cambios de carácter, las mitigaciones, ya vamos a ir viendo esto, ¿vale? Entonces vamos a ir directo aquí al gráfico y te voy a explicar básicamente cómo esto, ¿vale? Vamos a ir con el primer punto, que es el sentimiento de la liquidez, ¿vale? En el mercado ves que todo lo que se mueve dentro del mercado tiene algún motivo, aquí nada es aleatorio. Y el sentimiento es algo que no se queda atrás, el sentimiento de lo que hacen las masas, de lo que viene haciendo el mercado, es algo que está presente la mayor parte del tiempo en nuestro trading, ¿vale? Vamos a enfatizarlo así. Vamos a hablarlo desde las fases del mercado. Ya sabemos que el mercado tiene varias fases. Están la fase de acumulación, la fase de expansión, de distribución. Bueno, entonces eso se reduce a acumulaciones, tendencias, acumulaciones otra vez, más conocidas como acumulación, tendencia, distribución, tendencia o expansión y acumulación otra vez. El ciclo lo hace y se repite. Ya con la perspectiva que tienes desde liquidez, estoy seguro que ya no volverás a ver soportes, ya no vas a ver gráficos que suben y bajan porque sí, sino que ahora vas a estar viendo cosas mucho más complejas, ¿no? Vamos a ir primero en orden, ¿no? Olvida aquí el gráfico un segundo, pero pon atención. Una de las primeras fases que tiene el mercado es la acumulación, ¿no? Acumulación. Desde el punto de sentimiento del mercado, ¿qué nos cuenta la acumulación? La acumulación a nosotros nos cuenta zona aburrida, básicamente, para la mayoría. Esas zonas aburridas, aunque parezcan que sí son así, en realidad están haciendo un trabajo mucho más complejo, que es empezar a acumular. En el mercado, la acumulación, esa tranquilidad engañosa de que el precio solo está sube, baja, por ejemplo en un lateral, ¿no? En un rango. ¿Qué es lo que ve un retail? Un retail ve, ¿qué es lo que ve un retail? Un retail lo que ve es que el mercado, cada vez que va a un soporte, cada vez que va a una resistencia, el mercado hace un retroceso. Eso es lo que ellos hacen, entrar en esos puntos y pues a medida que se van acumulando estas entradas, la mayoría de los retails se va acumulando liquidez, se van acumulando órdenes alrededor de esa acumulación. Liquidez que luego va a ser utilizada por los grandes, por los institucionales. Bueno, entonces es una zona de acumulación, una zona de sentimiento, es una tranquilidad engañosa, ¿vale? Acumulación es tranquilidad engañosa. El mercado se calma en el rango, los minoristas, esto es soporte, compro, arriba está la resistencia, vendo, y pues los grandes que dicen, aquí tenemos acumulado, vamos a sacarlos. Pero está un poco más abajo. La realidad es
que si te devuelves, revisas el gráfico, él repite estas zonas, ¿no? Él hace primero acumulación para luego proceder con lo que es una expansión, una tendencia, y después de ello volver a acumular es una distribución. ¿Qué es lo que hace básicamente? Aquí he encontrado una más clara. Mira, tenemos lo que vemos: acumulación, expansión, acumulación, expansión, acumulación, expansión, acumulación, expansión, acumulación, y así es como el mercado lo va haciendo. Acá tenemos un imbalance en el precio, un hueco gigante que luego fue rellenado. ¿Qué pasa? Él hace estas ventajas, él hace estos ciclos, dándonos a nosotros, desde este punto de vista profesional, una ventaja competitiva sobre los retails normales. ¿Por qué? Pues ya sabemos lo que el mercado hace, ¿no? Pero ¿qué es lo que ellos no ven dentro de este ciclo? La manipulación, ¿vale? Manipulación es la siguiente fase. Ya tenemos la acumulación, ¿no? La siguiente fase sentimental de este mercado es la manipulación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el mercado está acumulando, o sea, en una zona de acumulación, él siempre suele hacer zonas como estas que hay aquí, por ejemplo, que nos da una buena zona de oferta. ¿Y qué pasa aquí? ¿Tú qué crees que pasa aquí cuando sale tremenda zona de oferta? Pues que aquí entraron los vendedores. ¿Qué pasó cuando entraron? Tienen órdenes acumuladas en esta zona. Órdenes que después de que fueron dejadas ahí, llegaron los grandes, y ¿qué hacen ellos? Los sacan. Eso es una manipulación. Eso se traduce en engaño y dolor. Para la mayoría de los traders pequeños, los retails, te estarás preguntando, pero si yo sé esto, la mayoría de la gente lo sabe. En la clase de psicotrading, en la sección de una de las crudas realidades del trading, vas a ver unas estadísticas que han sido obtenidas a partir de brokers, de noticias, de informes. Hemos generado ciertos datos en base a esto, y verás la cantidad absurda de personas en el mundo que hacen trading bajo la sombra. Básicamente me refiero a traders que meten dinero, meten, operan y no ganan, pero siempre lo hacen y repiten esto por 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y así es como el mercado aún se mantiene y los retails siguen siendo retails. Igual como siguen entrando, nosotros seguimos viendo lo que ellos no ven. Nosotros seguimos estando en ventaja. Entonces, nosotros al tener esta perspectiva, ya sabemos que hay engaño, ya sabemos esta manipulación, por ejemplo, como la que acabamos de ver. Aquí esta manipulación viene, caza la liquidez, saca las órdenes y se va. ¿Qué pasó ahí? Engaño y dolor. Eso representa que sacó a muchos traders, que los grandes engañaron a esa masa a través de esa manipulación. Eso es el gráfico básicamente contado desde un punto de vista emocional, de perspectiva retail en este caso, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Manipuló y sacó. Esa fase de manipulación es la que se integra cuando tú conoces la liquidez. Cuando tú no eres un trader que conoce la liquidez, ¿qué es lo que pasa? Tú simplemente crees que el mercado te odia, que el mercado está en tu contra, que justo pusiste tus solos aquí, y él vino y se lo sacó solo a ti. Pues no es que te lo haya venido a sacar solo a ti. Aquí también muchos ganaron, pues que se arriesgaron y pusieron estos por aquí o en la siguiente zona. Pero ellos no saben qué está pasando en el mercado. Tienes que entender esto. Cuando tú entiendes la liquidez, ya no vuelves a ver el mercado con la misma perspectiva. ¿Por qué? Porque ahora entiendes lo que realmente está pasando. En fase 1, de lo que estamos tratando, punto 1,
el mercado es del sentimiento, ahí están los primeros dos puntos: acumulación y manipulación. Primeros dos puntos a entender en el trading. Vamos a buscar aquí otro gráfico. Vamos a ponerlo en velas de 1 hora. Y vamos a ir al siguiente. Cuando el mercado manipula, cuando el mercado ya acumuló, manipuló, él tiene que expandirse hacia la siguiente zona, ¿no? ¿Qué es lo que hace el mercado? Expansión es cuando nos da el movimiento fuerte, por ejemplo aquí, a un movimiento fuerte, después de esta acumulación. Lo puedes ver aquí, zona de acumulación previa. Estoy seguro que acá había muchas órdenes pendientes y residuales. Necesito que pongas mucho cuidado a esta parte. Después de que él hace esas primeras dos partes, acumula, zona aburrida, se genera liquidez, después manipulación, engaña y saca, sigue la expansión, que es, él ya absorbió la liquidez, despega. Una vez absorbió la liquidez, él despega de ahí. Los minoristas ya entran tarde porque no lo ven. Cuando tú entiendes la liquidez, tú confirmas cuando ya hubo manipulación, cuando ya está cazando stops. Después ves el último impulsito que se dan. Después ya ves la vela que nos confirma esa fuerza. Y si tienes el indicador de volumen activado, pues mucho mejor, porque vamos a poder ver con más detalle dónde es que se inyecta el mercado, el capital, o si no simplemente es un rechazo, si realmente es inyección de liquidez. También nos apoyamos del volumen para confirmar cuándo es rechazo y cuándo es manipulación, cuándo es actividad institucional, para no caer en la trampa de creer que es un rechazo, pero en realidad sea una toma de liquidez o un barrido, ¿vale? El sentimiento es frustración para unos, ganancia para otros. Esa es la perspectiva que debes ver. Aquí unos están ganando, otros están perdiendo, pero ¿qué es lo que está pasando? Están sacando a muchos y el mercado ya se está yendo. Eso es básicamente el sentimiento brevemente explicado de lo que pasa ahí. Después de que llega ahí, él vuelve y cambia y nos da otra acumulación, o lo que se llamaría también distribución. Esa es la trampa final. ¿Qué pasa? Después de que él salió con impulso, de que estuvo recolectando liquidez, aquí también, ¿el qué hace? Se frena, la distribución es hacia arriba, pero esto es un ejemplo, ¿no? Mejor déjame, te busco otro ejemplo. Ya. Aquí tenemos uno claro. Tenemos esta acumulación, el precio sube y acá vuelve a acumular. ¿Qué es lo que vemos acá? El precio, después de que tomó la liquidez de esta zona, de aquí, hizo su respectiva manipulación, sacó a varios, dio su patrón de confirmación, se fue, nos dio esa fuerza. ¿Qué hace? Él arriba vuelve y se frena. ¿Qué pasa? Hay stops debajo de esa consolidación. Pues los grandes, que hacen, lo limpian y venden encima. Básicamente eso es lo único que hacen. Los grandes lo limpian y venden por encima. Los que estaban aquí, esta acumulación, los stops debajo de esta consolidación, el precio se va, se frena, y los grandes que hicieron, lo limpiaron, se quedaron con su liquidez y venden en la cima, ¿vale? No te me confundas, vuelvo y te lo explico. Distribución es la trampa final. Arriba el mercado se frena, ¿no? Los stops que estaban aquí y debajo de esta consolidación, ¿qué hacen los grandes antes de despegar? Los limpian, los sacan y luego se van hacia la alza y aquí venden. ¿Qué hacen cuando venden?
pues desplome el precio y el ciclo se repite. Desde ahí el ciclo se repite. Aquí ya sacan los que quedaron, pues por ciertos temas de manipulación, de barridos, de casa de stocks, y así es como básicamente hace el precio. Espero hayas entendido, es simplemente acumulación, expansión, distribución, expansión, acumulación o consolidación, como quieras llamarlo, acumulación, consolidación. Pues el nombre de consolidación aplica para ambos, para el de abajo, para el de arriba. Pero entonces, ¿qué es el de arriba? Una distribución, y el de abajo es una acumulación desde la perspectiva institucional. ¿Qué es lo que se hace en acumulaciones? En acumulaciones así como suena, se va acumulando liquidez para luego sacarla, cazarla y luego subir los precios y vender a más alto. O según, no siempre lo hace porque a veces hay momentos donde ellos tienen ciertos acuerdos de negociación del precio y necesitan llevar el precio pues a algunos puntos más específicos, ¿no? Pero cuando lo hacen normalmente en el ciclo, eso es lo que hacen. Compran acá barato, sacan, acumulan, sacan, más arribita lo venden, venden mucho, vuelven y sacan, manipulan aquí y el mercado sin mucho esfuerzo se les va. Así que hacen, ganan los que realmente lo entienden y ganan ellos. ¿Quiénes son los que pierden? Los retails, los que no se han formado, los que no tienen la disciplina para ponerse a estudiarlo, los que no se ponen a profundizar en el tema, o los que simplemente están empezando y no comprenden el mercado. Pero tú no estarías alineado si tú estás perdiendo, aún sabiendo, aún comprendiendo estos términos, estos conocimientos, ¿no? Entonces, ya con esto claro, queda un poco más consolidado lo que es la función de la liquidez, ¿no? Entonces, en resumen ahí, el mercado se mueve por emociones humanas, ¿no? Las emociones que hacen generan órdenes acumuladas, esas órdenes crean zonas de liquidez, las zonas de liquidez que hacen, pues son las zonas que llaman la atención para la mayoría de retails y pues son zonas que a la final también son buenas para operar. Nos llama zonas de retails, esas zonas más conocidas como zonas de liquidez son las que definen la estructura, y la estructura pues no es un dibujo frío como ves, sino que es sentimiento colectivo más un uso institucional. Ya con esto es súper sencillo entender la liquidez un poco mejor. Vale, entonces ya comprendemos el sentimiento de la liquidez. Te voy a explicar aquí brevemente un poco sobre la microestructura técnica en el gráfico. Vamos a ir en orden. Tenemos en el gráfico varios tipos de gráfico de velas, ¿no? Pero vamos a centrarnos simplemente en esto es un repaso rápido, la estructura. El mercado en una tendencia alcista hace esto, ¿no? Llega a un punto en el que ella no puede seguir subiendo al siguiente nivel y nos hace un cambio de estructura. ¿Qué pasa a ese punto? Ha empezado un cambio de estructura, ya te explico aquí. Cuando él cae, cuando él está cayendo, es igual. Llega a un punto en el que no puede seguir cayendo, sino que empieza a cambiar la estructura. ¿Qué pasó aquí? Te lo voy a explicar rápidamente. Tenemos en el precio, en puntos, en unos términos un poco más complejos o simplemente más avanzados, por decirlo así, tenemos los highs y los lows. Cuando se nos da un alto más alto, tenemos un higher high. Cuando se nos da un mínimo más alto que el anterior, como este, más alto que el anterior, tenemos un higher low, higher low, higher high, higher low. Cuando el mercado hace esta ruptura de que pasó el siguiente máximo anterior, eso se llama BOS, o mejor dicho, Breadth of Structure. Breadth of Structure. ¿Ok? En sus siglas, pues se dice BOS. En español es rompimiento de estructura. ¿Qué pasa cuando él no puede seguir haciendo más BOS? Ya nos da otro punto aquí
por ejemplo, denominado cambio de carácter. Bueno, en inglés pues se escribe shock, así, el shock, que es change of character. Déjame te lo escribo todo. Change of character. Change of character. Así, para que lo entiendas, el shock es esto. Es básicamente cuando él ya no puede seguir haciéndolos. Eso ya es un cambio de carácter, cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que ya no puede seguir subiendo. En el mercado tenemos puntos como los equally highs y los equally lows. Son zonas de liquidez donde suele haber acumulación y el mercado las usa para manipular. En una tendencia bajista tenemos lo que son lower highs y lower lows, que es lower low, un bajo más bajo que el anterior, y que es un lower high, un máximo más bajo que el máximo anterior. El boss es igual. Perdón, era más aquí. Cada vez que él rompe en este caso, un lower low anterior, cada vez que él rompe el lower low para ir a hacer otro, nos está dando un boss, un break of structure. Básicamente rompimiento de estructura. ¿Por qué? Porque pues la está rompiendo para poder continuar con su tendencia que lleve. Cuando hace un cambio de estructura, un change of character, aquí lo podemos ver porque ya no pudo seguir haciendo bajos más bajos que los anteriores, lower lows básicamente, y aquí ya detectamos un cambio de carácter. Eso es un repaso súper sencillo de lo que es esta microestructura, ¿no? Máximos, también tenemos los breakers. Eso ya lo vemos más en la clase de estructura, pero es casi lo mismo. Pronto vamos a estar viendo en próximas clases temas como los order blocks, los fair value gaps. Vamos a estar viendo temas de bloques institucionales, de imbalances, pues es básicamente lo mismo. Con esto vamos a apoyar nuestros análisis y vamos a reforzar nuestros conocimientos acerca de la liquidez. Al finalizar estas 10 clases que envuelven todo el mismo tema, todo el temario, vamos a hacer una clase donde te reúno todos los conceptos y ahí es donde lo vas a entender todo. Así que si ahora mismo no estás entendiendo mucho, no te preocupes, que ya pronto lo vas a entender, solo que no puedes parar ahorita a mitad del estudio. Tienes que acabar por lo menos esta sección de avanzada para que entiendas cómo se mueve el mercado realmente. Bueno, con eso claro, ya entiendes un poco repaso acerca de la estructura, ¿no? Tendencias, short y boss. En trading te voy a spoilear, a anticipar estos términos ligeramente. Te voy a explicar qué son mitigaciones, así rápidamente. Una mitigación es simplemente cuando el precio vuelve por órdenes pendientes. Supongamos que ya tiene su estructura, ya hizo su acumulación, ya manipuló, ya hizo su falso rompimiento, ya sacó aquí a todos. ¿Qué hizo? Manipuló y se fue. ¿Qué pasó cuando el precio iba por acá? Él se regresa a esta misma zona y bota una mechita por aquí. ¿Qué pasó ahí en esa mechita? Cuando él botó esta mechita, hizo básicamente lo que se conoce como esa mitigación, ¿vale? Que es volver por esas órdenes pendientes que a lo mejor aún quedaron ahí, órdenes residuales. Pues no es lo mismo directamente, pero si es así, ¿no? Tenemos lo que es la liquidez inducida. Esa sí es la liquidez normal y es la donde nos van acomodando el gráfico, nos van induciendo a que entremos en ciertos puntos lógicos donde entran los retails y en esos puntos se va acumulando stocks, ¿no? Es lo mismo casi que la liquidez interna, es la cacería interna de stocks loss para ir moviendo el gráfico hacia esa búsqueda de liquidez externa. En la liquidez inducida, el stock es el combustible, ¿vale? Stocks como combustible es lo que usan, ¿no? Entonces,
Cada vez que vemos una zona lógica donde seguramente hay estos dos, ahí se va a inducir la liquidez. Eso es lo que es la liquidez inducida. Esos son los stocks como combustible. Van a ir hasta allá y van a ir a recargar eso y ya. Van a continuar con lo que sea que esté haciendo el mercado. Entonces, súper sencillo esos términos para que los acabes de entender. Mitigaciones. Esos son básicamente lo que son mitigaciones. Vamos a ver qué son order blocks. Order blocks rápidamente. Vamos a ir aquí al gráfico, vamos a borrar todo. Order blocks básicamente son esas zonas de oferta y esas zonas de demanda que nosotros tenemos en el gráfico. Hay dos tipos de order blocks principales, que son los bullish order blocks y los bearish order blocks. ¿Cómo encontramos un order block, no? La forma más fácil de identificarlo es buscar una zona. Es literalmente casi lo mismo que una acumulación, ¿no? Buscamos un mercado que esté en consolidación, en acumulación. Por ejemplo, aquí tenemos ese. Después buscamos un movimiento impulsivo. Tenemos aquí mercado, consolidación. Buscamos luego movimientos impulsivos. Pues aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Sí, se puede considerar otro. ¿Vale? Eso nos indica el equilibrio en el mercado. Esa zona de consolidación, una zona donde compradores y vendedores coinciden. Sin embargo, un lado del mercado, ya sean compradores o vendedores, tomarán el control, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a provocar un movimiento en una dirección. Si el gran movimiento fue alcista, pues tenemos lo que es un bullish order block. Y si fue bajista, tenemos un bearish order block. ¿Cómo identifica los order blocks? Puedes usar herramientas, si quieres, pues tú los puedes identificar hacia ojo, pero también hay herramientas como lo que sean medias móviles. Hay algunas medias móviles. Vamos a buscar acá, por ejemplo, la EMA, la media móvil exponencial. Ella nos confirma esa tendencia bajista. Esto así también breve spoiler, una media móvil. Si la línea está por encima del gráfico, nos dice que estamos en tendencia bajista. Si está por debajo del gráfico, nos dice que estamos en tendencia alcista. Así súper sencillo. ¿Dónde solemos identificar order blocks? Justamente donde se cruza esta cantidad de liquidez. Como puedes ver, aquí se cruzó, aquí también, aquí también, aquí también, por aquí en este pedazote también. Entonces ahí tenemos la zona, aquí también la zona, y aquí también lo estuvo tocando en múltiples ocasiones. Ahí es donde analizamos nuestro gráfico en multiframe, pero no te voy a enredar más. Los order blocks simplemente son zonas del mercado. Los fair value gaps, de igual manera, son zonas de imbalance, zonas donde el gráfico se puede ir dando, se puede ir así dando, y de repente por aquí se desaparece y reaparece por acá. ¿Qué pasa? Él después regresa de algún modo a rellenar esas zonas que deja el hueco. Eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces ten en cuenta que te estoy dando simplemente un spoiler para que me vayas entendiendo de qué términos estamos hablando o de qué cositas, ¿no? Por ejemplo, este hueco que él nos dejó, él después busca la manera de regresar a esa zona. Eso es otra zona que se establece básicamente en el mercado, operable, de fuerza, de posible reversión, de regreso y también de posible acumulación, de consolidación para los traders intermediarios. Es una zona medianamente efectiva, un 70-80%, así la considero yo. Igual ya lo vamos a ir tratando en la clase que se le va a dedicar a esto. Entonces, súper sencillo para que lo entiendas, ahí está la explicación. Vamos a ir al grano, al siguiente punto. Ya entiendes esto, que son las microestructuras. Entonces, súper, porque sí es necesario que lo vayas entendiendo para que no te me quedes atrás. Vamos a ir directo al grano. ¿Cómo reconocemos las zonas de liquidez en el gráfico? Entonces vamos a ir directo a ese punto. En el gráfico tenemos ciertos tipos de zonas. Tenemos zonas de máximos, zonas de mínimos,
zonas polarizadas donde se convierten, vamos a ir por el lapicito, tenemos aquí zonas que se polarizan de algún modo, porque aquí pues fue una resistencia y aquí se convirtió en un soporte. Tenemos zonas de mínimos, zonas de máximos. En la liquidez esto cambia. ¿Cómo identificamos nosotros dónde hay liquidez o dónde para anticiparnos? Aquí, por ejemplo, en las mechas extremas, tras un giro, ¿no? Tras un giro, tras un shock, estos son zonas casadas, ya casó todos estos los por ahí, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos dobles techos o dobles suelos, nosotros buscamos, ¿no? ¿Cómo las identificamos? Acá mismo, es un buen ejemplo, ese está bueno. Esas zonas de liquidez de doble techo o doble suelo, pues doble toque a soporte, doble toque a resistencia, que nos indica que es una zona que está generando negociación ahí. Esa zona está generando negociación, por lo cual se convierte muy pronto en punto de interés para ballenas y también para los retails que van a empezar a entrar en ese tipo de zonas. ¿Qué pasa cuando los retails empiecen a entrar? Pues que se va a convertir en una zona de acumulación, ¿vale? En el caso de la liquidez, de un entendimiento de mercado más profundo, estos conceptos pues pueden cambiar, porque ya nacen zonas como zonas de Fair Value Gap, zonas de Order Blocks, zonas de liquidez, los liquidity pools, salen zonas de, se le dice pues ya directamente zona de acumulación, no simplemente es consolidación, con una comprensión real del mercado, ¿vale? Entonces, no te preocupes por las zonas, ni si queda este ligero vacío, porque de aquí a la clase 25 cubrimos todo este tema, incluido el tema de las zonas. Vamos a ir paso por paso, porque la liquidez es un tema que pues va conectado de la mano, es como esa columna vertebral, y tratar de explicarte todo lo que sale de la columna vertebral dentro de un mismo tema, sin clasificarlo directamente, pues lo que voy a hacer es que te voy a generar una confusión enorme, ¿vale? Entonces, te spoileo sobre cómo es. Entonces, vamos a ver zonas, va a haber una clase pronto, por ahí en la clase 22, vas a ver todo sobre las zonas. Entonces, muy atento, que cuando acabes esta clase, ya la vamos a cerrar, no quiero que cierres tu mente y digas ya sé la liquidez, ¿no? Realmente la vas a estar aprendiendo a lo largo también de las clases que faltan y los otros conceptos. Obviamente, pues no es el enfoque, pero vas a ir aprendiendo a ver esos puntos que nos conectan con todo lo que relaciona la liquidez, ¿vale? Entonces, uno de ellos es cómo identificarla en el gráfico. La identificamos en ciertos picos de horario, por ejemplo, en horarios más líquidos, pues podemos ver ciertos movimientos, podemos verlo a través de esas zonas, donde los vemos en esas mechas extremas, donde veamos doble techo, doble suelo, donde veamos estas zonas de acumulación, donde veamos rupturas falsas. Cuando veamos rupturas falsas, por ejemplo, aquí se ve normal, pero si nos vamos a una temporalidad mayor, como una de 4 horas, podríamos ver lo que es ruptura falsa. Vamos a ver si no se nos perdió. Aquí está una falsa ruptura dentro de este pequeño rango. Realmente es muy pequeño. Aquí, dentro de este ranquito, se podría considerar una incluso falsa ruptura. El punto es este. En la clase de zonas ya vas a tener mucho más claro dónde es que se esconde esta liquidez. La liquidez no se esconde en una zona por su nombre, no se esconde en esa zona porque se llame zona de X coso, no. Se esconde por lo que hay detrás de ello. Y tú aprendiste a leer ahora mismo qué es lo que hay detrás de cada zona, ¿no? Cuando llega aquí, ¿qué pasa? Cuando llega a un máximo, cuando llega a esta altura, está haciendo su distribución. ¿Qué hizo? Si hay una acumulación anterior, pues ya está haciendo la trampa final para hacer su ruptura. En este caso, pues nos dio un Fair Value Gap, una zona de imbalances que luego fue rellenada. Todas estas cosas nos dan realmente comprensión avanzada de lo que es el mercado para que logremos entender cómo es que se mueve y la real naturaleza de ello, ¿no? Entonces, esas son las zonas más comunes en el gráfico donde podemos identificar.
Aparte de esto, para que lo logres identificar, te voy a estar dejando una plantilla, bueno, un archivo PDF donde tú vas a tener material de trabajo para que puedas tú ver con ejemplos algún par de patrones que sean más comunes en el trading. Pues porque, por ejemplo, no solo es que se dé la zona de liquidez, que acumule y aquí ya otra vez vuelve a haga, ¿no? Hay ciertas zonas donde, pues por ejemplo, él hace choques de liquidez, que es literalmente una acumulación. Hay zonas donde él hace barridos y así, etcétera, ¿no? Entonces, en esa plantilla vas a resolver varias de tus dudas. Entonces, en resumen, mechas largas, dobles techos, dobles suelos o falsos rompimientos, que son recogida de combustible. Mucho cuidado. Mechas largas, donde haya dobles techos, donde haya dobles suelos. Aquí, aquí, aquí. ¿Ves? Identificas un montón. Ok. Donde haya mechas largas, donde haya dobles techos, donde haya dobles suelos, donde hayan falsos rompimientos. ¿Dónde es que estaba el de ahorita? Ese sí estaba más adelante. Donde hayan estos escenarios, donde tú veas esos escenarios, ¿qué nos quiere decir? Nos quiere decir que está recogiendo combustible. ¿Cuál es la función de recoger ese combustible? De identificar esa liquidez. La función es liberar contrapartida, crear desequilibrio, marcar camino de menor resistencia. ¿Cuál posiblemente sea el menor camino? La reversión, la recogida de stocks para mover el precio hacia su punto de interés, para generar sus ganancias y mantener los ciclos del mercado. Un boss, el que te venía comentando, un boss, el que se genera aquí cuando hace cambio de estructura. Un boss de esos que se generan aquí no es válido sin liquidación previa. ¿Qué quiere decir? Si no trae previa tendencia, ¿no? Si no viene de su liquidación, si no cogió, si no recogió esas órdenes, un boss no es efectivo, un cambio de estructura no es efectivo. ¿Y cómo aprendemos a ver eso rápidamente? A través del volumen. Ahí es donde yo te digo, si tiene buen volumen, es válido ese patrón. Los boss también aplican para cambios de estructura en figuras chartistas, en patrones chartistas. Es el término que se utiliza en este caso. Pero de resto, todo lo demás son ruidos. Un boss no es válido sin liquidación previa y ahí es donde se tiene que utilizar el volumen, ¿vale? Una tendencia no nace hasta limpiar la liquidez previa. Como puedes ver, una tendencia no nace hasta limpiar la liquidez que había previamente. Una tendencia no nace hasta limpiar la liquidez previamente, ¿vale? Entonces, con eso, pues ya te queda claro cómo funciona básicamente la liquidez y cómo es que lo hace por su orden lógico, desde su huesta de sentimiento emocional, y cómo es que lo hacen los grandes jugadores en el mercado, las ballenas, ¿no? Continuando con esta siguiente parte, tenemos en cuenta diferencia entre liquidez interna y liquidez externa, ¿no? Te la voy a explicar de una manera paradójica con esta metáfora. Imagínate que estás en una casa y hay monedas en el piso, monedas que forman una ruta hacia una caja fuerte, ¿vale? Hacia una caja fuerte. Y tú eres ese trader gigante que quiere ir a por la caja grande. ¿Qué significan las monedas? Las monedas son liquidez, son pequeñas. ¿Y qué significa la caja fuerte? Significa que allá en la caja fuerte hay mucho dinero, billetes grandes, y eso representa la liquidez externa. Las monedas, lo pequeño, son liquidez interna que te guían, que te ayudan en la ruta a llegar a esa caja fuerte, a esa liquidez externa donde está el botín grande. Así pasa en el mercado. En el mercado, en la liquidez intrarrango, en intrarrango, en la liquidez interna dentro de un rango, en la liquidez interna que se va cazando dentro de un rango, ¿qué es lo que más solemos observar? Esa liquidez la podemos ver en micro, por lo general, en velas de 15 minutos, de una hora, pues normal.
bueno, macrito ya lo considero yo, lo que es una hora hacia arriba, 4 horas, un día, una semana, para mí eso ya es macro. Vale, entonces vamos cazando esa liquidez externa si fuéramos las ballenas del mercado. ¿Cómo lo vamos haciendo? Vamos creando esas rutas donde se nos facilita a través del proceso de disociación de mercado, por decirlo así. Ya te voy a explicar esto, qué pasa realmente cuando un trader toca estos dos, ¿vale? Lo que pasa aquí es que vas de liquidez interna, buscando combustible poquito, suficiente para llegar a esa combustible grande, para llegar a ese gran premio. Así es como funciona básicamente la liquidez interna y externa. ¿La diferencia cuál es? ¿Dónde identificamos la interna? Pues la identificamos de igual manera, en esos micropatrones de velas que se dan internamente, en esos en esos barridos que se dan internamente también después de un pequeño fair value gap, o de lo que analizamos en micro, en velas de 15 minutos, de lo que analices por ahí. Lo mismo, si identificas algo que tú consideras en liquidez micro grande, por ejemplo aquí, luego te vas a temporalidad de una hora, que es la temporalidad, pues bueno, macro, pues está bien, ya es considerable, pues la puedes identificar de manera más sencilla, de manera más práctica. ¿Dónde está la liquidez externa? La que está en macro, en la tendencia general. En la tendencia general. En la tendencia de micro, en los intrarrangos, pues identificamos eso. ¿Qué hace la liquidez interna? La interna ordena el precio, va haciendo que casen estos lodos, vayan acumulando combustible. ¿Y qué hace la liquidez externa? Esta desencadena movimientos grandes, ¿no? Entonces la regla general es que primero se limpia liquidez interna y luego liquidez externa. Por eso es que el mercado líquido es mucho mejor para nosotros entender cómo es que el mercado mantiene su orden, mantiene él mismo su propio orden, ¿vale? Con esto claro, súper sencillo, es que no tiene nada de diferencia, nada de complicado. ¿Qué es esto? Esto es el rol en secuencia. Él va cazando liquidez interna, liquidez interna, liquidez interna, hasta llegar a esa liquidez externa. A lo que pasa en las siguientes clases vamos a ir viendo ciertos tipos de zonas, de horarios, y a través de ellas también vas a ir aprendiendo ligeramente también cómo identificarlo así. Aunque ya con lo que aprendiste en este momento ya puedes empezar a hacerlo súper claro. Con el material que tienes en la plantilla práctica también vas a poder hacerlo. Antes de ir al siguiente punto te voy a explicar algo que pasa en el mercado, que son los tipos de órdenes. Para envolver ligeramente este tema debes entender, hay varios tipos de órdenes y pues te voy a explicar rápidamente cuáles tenemos, ¿no? Tipos de órdenes en el mercado pues pueden variar. Hay términos, no sé si los hayas escuchado, como los stop loss, bueno, stop limit, market limit, stop, que falta una coma ya, ahora sí, stop limit, el market, para otro, el trailing. El trailing pues no es directamente trading, mal dicho, no, es trailing. Hay distintos tipos, mental, técnico, cada uno tiene sus distintas ventajas y desventajas. ¿Qué es un tipo de orden? Cuando por ejemplo tú vas en la clase, si tú vas a la clase a la que vimos anteriormente hace no mucho, de cómo usar MetaTrader 5 en un dispositivo móvil, yo te explico a ti los tipos de órdenes, ¿vale? Debes tenerlo claro ya, pero esto es un repaso rápido. El market, que dice, es entrar ya, un tipo de orden en el que tú entras inmediatamente. Eso es market. Un limit, que es un limit,
Un limit es básicamente entrar en retroceso, un mejor precio, buscando un mejor precio. Un stop limit es entrar en rompimiento. El stop loss es la salida en pérdida, el take profit es la salida en ganancia y el trailing stop, acá está, trailing stop es básicamente una salida dinámica que se mueve contigo. Finalmente tenemos los otros dos conceptos que son sell stop y buy stop. ¿Qué es un sell stop? Un sell stop es muy sencillo de interpretar, de comprender. Es básicamente un subtipo de órdenes de stop que vimos, ¿no? Está el buy stop, que es básicamente comprar más arriba de lo que está el precio actualmente, esperando a que el precio rompa al alza, ¿no? Básicamente estás comprando aquí, esperando a que el precio rompa al alza. Y un sell stop, aquí, es literalmente lo contrario. Tú vendes más abajo, esperando a que el precio rompa la baja. ¿En qué se diferencian los sell stop y los buy stop de los limit? Un buy limit es comprar más abajo en un retroceso. Cuando tú haces un buy limit, por ejemplo el precio va aquí, tú compras más abajo en este retroceso. Eso es un buy limit. Un buy stop es comprar más arriba en la ruptura. Realmente suena al revés. El sell limit, vendes más arriba, retroceso. El sell stop, vendes más abajo, es la ruptura. Esto igual lo debes tener claro. Esto fue lo que vimos en la clase 11, en la clase 12, perdón. Y pues ya lo debes tener súper claro, los tipos de órdenes en el mercado, ¿vale? Con esto ya no debes tener, con esto ya lo debes recordar súper rápido. Con esto ya no es solo memoria de conceptos, sino la lógica de los limits, buscando los mejores precios. Los stops buscan confirmaciones por rompimiento. ¿Qué es lo que hace el mercado? Tenemos que entender primero los stop loss bien, ¿no? El mercado no son el mercado cazándote, son órdenes que tú mismo pones y que se convierten en órdenes de mercado cuando se activan. El mercado necesita liquidez y tus stop loss se convierten en liquidez cuando se tocan, porque son automáticamente ventas para el broker o compras para el broker. Por eso las instituciones es que los buscan, porque eso son liquidez. Básicamente cuando hacen que tú toques stop loss, no simplemente te están sacando para posicionarte, sino que están haciendo que tú vendas X número de unidades al mercado, que eso a su vez genera liquidez para hacer esa contraparte. Así es como ellos hacen esa contraparte en el mercado. La clave aquí es para que no te saque ahí, pues es la de siempre. No poner stop loss donde todos los ponen, donde es lógico que los van a poner. ¿Qué es lo que pasa cuando te toca el stop loss, no? Tu stop es una orden pendiente. Todo aquí en el mercado son órdenes y todo tipo de ejecución son órdenes. Están las buy y las limit y las market. ¿Qué pasa cuando te toca un stop loss, por ejemplo? Tu stop loss es una orden pendiente. Cuando el precio la toca en el nivel que pusiste, esa orden se activa. Cuando los grandes tocan stop loss, cuando llegan y cazan, ellos no simplemente están sacándote a ti por sacarte para tomar esas posiciones, sino lo que hacen es generar contrapartidas. Y ellos están acumulando esa liquidez y de repente entran aquí con un gran capital, pero aquí ya han sacado una gran cantidad y estaban posicionados, ya han hecho toda la contrapartida, toda la contraparte, para que el mercado, por ejemplo, si aquí ya muchos han comprado y él vino y le sacó stop loss, el mercado vino y ¡piu!, te sacó el stop loss. El que hace, ejecuta órdenes de venta. ¿Y qué pasa? Cuando se están vendiendo, todos se están vendiendo, ellos entran grandes cantidades y eso hace que no les genere, pues literalmente, esa falta de liquidez que va a hacer que el mercado, a lo que ellos ejecuten, se les vaya así. Y pues eso no quiere decir que ellos ejecuten hacia esa misma dirección. Ellos tienen sus mismas maneras
de ejecución, diferentes maneras. Entonces no solo es por sacarte y posicionarte, sino que también con la misma contraparte que generan esa liquidez en el mercado, generan esa liberación donde ellos se quieren posicionar. Así como te dije, cuando el precio toca un nivel, la orden se activa y lo que hace es convertirse en una orden de mercado. Eso quiere decir que queda disponible para que alguien más venga y alguien que la requiera justo en ese momento entre. Entonces, como ahí está él y tú tienes, por ejemplo, ahorita 10.000 unidades en tu control, ellos requieren 100 millones, entonces van a sacar a todos los de esta línea. Poco a poco van a ir acumulando la liquidez necesaria y así es como ellos se hacen de liquidez para mover el precio a su favor. Entonces, en resumen, el stop loss no desaparece, sino que se convierte en una operación contraria para cerrarte. No es que el broker te compre o te venda siempre a ti, no lo hace el broker, eso lo hacen los market makers, los reguladores de estos brokers, lo que está detrás, y eso pues va a lugares directos de bases de datos, todo es simultáneamente en vivo. Es que tu orden también necesita contraparte, y esa contraparte son otros traders o instituciones, y pues igual como tú no mueves millones, tú no vas a mover el mercado y pues tú no vas a dañar el mercado, ¿vale? Entonces espero haya quedado claro este repaso, este tema de los tipos de órdenes, ¿vale? Aplicar el choque de liquidez. ¿Qué es un choque de liquidez? Esto aquí no nos toma nada. Vamos a abrir la plantilla práctica que hemos preparado. Listo, por aquí está, mira. Te deja una plantilla práctica con varios ejemplos para que la repases, para que tú mismo vengas a mirar. No solo vienen ejemplos de liquidez externa, de dónde está acumulado, sino también ejemplos de liquidez interna y justo el que te quiero nombrar aquí. Uno muy interesante que se acumula son las zonas de conflicto o choque de liquidez. ¿Qué pasa en estos lugares? Pues te voy a dar un poquito de aumento y es lo que pasa. Después de que cae y hace su cambio de estructura, él acumula, ¿no? Entonces, eso es algo que es muy importante a la hora de operar con la liquidez, que estemos muy pendientes de la liquidez y estemos pendientes de las falsas rupturas, de estas falsas rupturas, porque todo esto son señales que nos indican que hay manos de gigantes. Falsa ruptura, barrido de liquidez, tenemos aquí un soporte, resistencia, zona de liquidez baja, barrido de liquidez. Entonces ves que en donde están los soportes el barre y saca, y entonces esos lugares son nuestras confirmaciones. Tu tarea básicamente va a ser ir a revisar si encuentras de estos para verlos tú mismo en el gráfico, con tus propios ojos, ¿vale? Listo, espero haya quedado súper claro hasta ahí. Entonces, en conexión final de ese pedacito, antes de ir al siguiente punto, los stop loss son tu salida obligada, ¿no? Y también la comida de las instituciones. Los tipos de órdenes son tu herramienta para decidir cómo entras y sales del mercado. Los buy sells y los sell stop son órdenes de entrada que esperan rompimiento, mientras que los limits esperan retrocesos, ¿vale? Entonces todo encaja. El stop loss es como un cinturón de seguridad, el market limit, el stop, son formas de subirte al auto, ¿no? Market limit es formas de entrar al mercado, de subirte al auto. Los buy stop, los sell stop, es la manera de apostar que el auto acelera en una dirección y rompe, y ahí es donde se ejecuta, ¿no? Como eso, ya con eso claro, ya tenemos lo que es un concepto clave, y es que el precio no se mueve, el precio se mueve cuando la liquidez se agota, cuando ya está acumulando en una zona, cuando está acumule y acumule, ya llega un punto en donde ya no acumuló mucho aquí, ya veo debilidad. ¿Qué hace? Ahí es donde más coge, caza, saca y hace el movimiento, su falso rompimiento, y pues sigue acumulando o sigue su tendencia, ¿vale? Entonces, cuando absorbe liquidez, cuando llega y hace absorción de liquidez, posible cambio de estructura, posible shock, ¿no? Cuando hay órdenes más agresivas, pues posibles rompimientos de estructura constantes, ¿vale? Entonces cuando ya llega, absorbe órdenes, posible cambio de estructura, posible shock, ¿listo? Entonces muy atentos a eso.
Ya con eso claro, vamos a ir al siguiente punto y es la plantilla, ¿vale? Esta es la parte final. Aquí en esta plantilla verás varios conceptos, pues ya sabes qué es la liquidez, ya sabes para qué sirve, ya sabes cómo se implementa. En la plantilla vas a aprender sobre todo ejemplos para verificar en el gráfico, una explicación simple, yo te di la explicación avanzada y pues como extra te doy las ventajas profesionales, ya te voy a explicar qué te hace diferente al entender esto. Vas a poder entender suficiente la plantilla, ¿vale? Aquí tienes el liquidity graph, esos barridos, bueno, o esa absorción de liquidez con estos patrones, que es un imbalance y un fair value gap, mira, como lo que te había dicho, tal cual, los order blocks, liquidez interna, cómo leerlo. Este aún me falta pues complementártelo un poco, pero en este momento, que es que estoy haciendo la grabación, aún faltan unos detallitos, pero al momento en el que tú estés viendo esto, o sea, ya tú debes tenerla completa, así que vete a la descargar y ahí la vas a tener full, ¿vale? Entonces, ya con esto vas a tener esta plantilla como acceso, ¿vale? Y listo. Este sería el contenido de lo que sería esta clase de liquidez, la parte 3, ¿vale? Vamos a ir al resumen final de todo este bloque. Súper sencillo. Es todo. Un resumen así rápido, antes de continuar. Tenemos la liquidez, ¿no? Que es el combustible del mercado. Sabemos que todo ciclo, acumulación, manipulación, expansión, cada distribución se guía por liquidez. El mercado se empieza a ir de ahí cuando ya no hay liquidez. O sea, dinero, órdenes en esas zonas. Sabemos que la liquidez está acumulada específicamente en unas zonas y en otras no. Sabemos dónde identificarla. La estructura refleja sentimiento colectivo, no es un gráfico porque sí. Ella refleja sentimiento colectivo todo el tiempo de traders, de retails, de personas que están aprendiendo, de profesionales, de ballenas. Él refleja sentimiento colectivo más decisiones institucionales. La identificamos con mechas, dobles techos, suelos, rangos, fake outs, imbalances. La identificamos por zonas de alta volatilidad con densidad de liquidez. Un mercado líquido es difícil de leer en pocas palabras. Hay dos tipos de liquidez, interna, externa. La regla, primero interna, luego externa, para validarla. ¿Vale? Último, vimos ese choque de liquidez, ese conflicto de zonas. Eso es una zona súper importante que vayamos a ver en cualquier lado. Siempre liquidez, busca acumulaciones y si ya ubicas la acumulación, sabes en qué fase del mercado estás, ¿vale? Con esto que aprendes, ya te posicionas en otro rango. No se trata de, oh, ¿y dónde entro? No, créeme que la de entrar es lo de menos, ganar es lo fácil. Se trata de la comprensión que estás teniendo en el mercado. Así que ten paciencia y acaba de estudiar todas las partes que aún faltan para que cuando cojas una estrategia digas maldita sea, súper bien todo porque tiene sentido. Valió la redundancia, valió el esfuerzo haber dedicado esas horas a ese estudio, ¿vale? Entonces, vamos a ir a hacer rápidamente el resumen aquí. Y bueno, ¿qué vimos en todo este bloque? Vimos qué es la liquidez, viste una definición clara y profesional del concepto, qué es, por qué pasa, viste ejemplos de la liquidez, que la liquidez es la disponibilidad de compra y venta, ¿no? Que permite al precio moverse sin tanta fricción. ¿Qué es? Te explica la función y la utilidad del concepto. ¿En qué momento se implementa? Señales, situaciones concretas en las que aplicar el concepto, ¿no? ¿Para qué nos sirve la liquidez? Para identificar zonas de liquidez donde los grandes jugadores entran o salen y anticipar movimientos importantes del mercado. Identificamos esos soportes, esas resistencias y ya no los vemos así, sino los vemos como zonas de acumulación, zonas donde hay traders retails acumulando para los grandes, acumulación, zonas de distribución. ¿Cómo la implementamos? Marcamos zonas de liquidez en el gráfico de 1 hora a 4 horas
Sincronizamos entradas con la estructura del mercado, nos sincronizamos, ya vamos a ir viendo mejor lo de los horarios, lo de las zonas, y pues ya una vez domines eso, es como dicen por ahí, pan comido a que tú domines este tema. Vale, entonces súper sencillo. La identificas en temporalidad de 1 a 4 horas, trata de buscarla siempre ahí y ya está. Explicación con peras y manzanas. Ejemplo, imagina que el mercado es un río y la liquidez son charcos de agua, ¿no? Y en el mercado gigante, a esas zonas de liquidez donde hay más agua, la corriente arrastra más rápido todo lo que se encuentre. Y bueno, hay unos charcos más grandes que otros y unos llevan fuerza y otros no. Los que llevan fuerza son la liquidez externa. O recuerda la analogía de la casa. Estamos en la casa y las moneditas son la liquidez interna. Ya está. Tienes que entenderlo de manera sencilla, práctica y rápida. Entonces, la explicación es esto. Los bancos colocan bloques de liquidez en niveles psicológicos redondos, donde muchos traders dicen, no, es que es un número redondo, ya operan los grandes, ¿no? Esto no es así. Simplemente son zonas psicológicas donde sabemos que va a pasar algo porque es donde los retails reaccionan. Y nosotros como traders institucionales grandes comprendemos qué es lo que realmente pasa. ¿Entendido? Entonces súper sencillo. Ahí está. Entonces esto nos permite detectarlos para anticipar movimientos institucionales de alta probabilidad. Y de paso comprendemos qué es lo que realmente pasa. ¿Vale? Entonces nos da una ventaja increíble por eso. Aparte, como bonus a esto, te voy a contar las ventajas, lo que casi nadie se atreve a contarte, porque parece top secret, pero no lo veo así. Y es que con esto podemos observar esas pools de liquidez, esas zonas de liquidez oculta que los retails ignoran, que ni siquiera saben que existen. Tú lees la estructura real del mercado literalmente, porque no solo ves estructura, no solo ves precios, no solo ves formas, sino que tú estás viendo qué es lo que está pasando, literalmente. Sincronizas entradas con momentos de alta actividad institucional. Ya comprendes la liquidez, ya sabes que se da en zonas de mercado denso, de mercado ancho, cuando hay alta liquidez, ya sabes que hay ciertos horarios donde se da más actividad, entonces sabes dónde es que está lo bueno, ¿no? Ya no operas Nueva York porque te dicen, no, opera Nueva York porque es la mejor hora para operar, ahí vas a ganar, no. ¿Entiendes? Que operas Nueva York, por ejemplo, porque es una zona es un horario, una franja horaria de alta liquidez y pueden darse buenos escenarios para tomar trades con buenos ratios. Esto es esencial entenderlo para cuando quieras pasar pruebas de fondeo. Entender esto te pone un paso adelante. Obviamente, el bloque de pruebas de fondeo ahora mismo se está desarrollando para que tú puedas, cuando ya tengas dominada tu estrategia, empezar a aplicarlo y cómo desarrollar tu propia estrategia para pasar cuentas de fondeo. Porque en cuentas de fondeo es un tema más complejo y es difícil al inicio. Luego ya lo dominas y pues te das cuenta que también es prueba y error. Y como todo estadístico en el trading te acostumbras a perder una que otra prueba de fondeo como parte normal para pasar una, y pues cuando pasas vale totalmente la pena haber perdido cualquier otra. Vale, entonces sin desviarnos del tema, tienes esas ventajas. También entiendes la psicología de los participantes y tú qué haces, esperas movimientos limpios, no entras donde ya antes entrabas y se te iba al mercado del carajo. Ahora entiendes por qué pasa y entras en movimientos limpios, ¿vale? Analizas volumen oculto apoyándote del volumen. Ya pronto la próxima clase es clase de volumen. Y ves órdenes pendientes, spreads, pero eso es de la misma comisión del broker, para adelantarte a movimientos que pues parecen aleatorios, pero realmente en el mercado nada es aleatorio, ¿vale? Ventaja, leer pools, sincronizar instituciones, aplicar visión simple pero de manera avanzada. Entonces lo que aprendimos, repaso súper rápido, que la liquidez es ese combustible, el ciclo, la acumulación, la distribución, las órdenes que crean zonas. Vimos la liquidez interna, la externa, choque de liquidez y la plantilla con más escenarios para que tú repases, ¿vale? Entonces
súper sencillo. Eso es lo que vendría a ser esta clase. Y bueno, eso es todo, ¿no? Pues quiero que entiendas que el mercado se mueve por emociones humanas que reflejan órdenes acumuladas todo el tiempo en el mercado, ¿no? Vimos cómo se estructura en fases, que acumulación, manipulación, expansión, distribución, y cómo las instituciones usan las órdenes de los minoristas para mover el precio, pues gracias a también este dato que no, a lo mejor tal vez no sabías, de que cuando te saca el stop, el mercado automáticamente la vende hacia la dirección contraria, o bueno, hacia la dirección que se proyecta el stop, para que lo entiendas súper sencillo. Eh, Ellos usan las órdenes de los minoristas para mover el precio. Aprendimos a identificar zonas de liquidez en el mercado, las mechas, dobles suelos, los falsos rompimientos o fake outs, los imbalances, y eso ya lo vamos a ir profundizando y vamos a empezar a distinguir más siempre entre la liquidez interna y la liquidez externa. También aprendiste eso, ¿no? Siguiendo la regla de limpiar primero la interna y luego la externa, también comprendemos lo del choque de liquidez. Y pues bueno, con la plantilla que resume todo lo que es y cómo usarla, esto nos da una ventaja profesional frente a los que no entienden la dinámica real del mercado. Así que considérate un trader que ya no es un simple retail. Desde este punto en adelante ya no eres un simple retail, porque dejaste de mirar el gráfico como un dibujo de soportes, de resistencias, y lo vas a empezar a leer como lo que realmente mueve el mercado, la liquidez. Un minorista común opera desde la ilusión, cree que ve patrones, pero en realidad solo cae en las trampas que diseñan las instituciones. En cambio, tú, al entender cómo funcionan las fases, las órdenes y los choques de liquidez, dejas tú de ser la presa, te conviertes en el lector de flujo real del mercado, te conviertes tú en el lector profesional que realmente comprende lo que pasa, y eso significa que no operas desde la emoción, ya no operas desde la emoción, significa que tú dejas de ser la presa, te conviertes en el lector de flujo real, ya no operas desde la emoción, operas desde la intención del smart money o de la intención del dinero grande. El smart money en español es dinero inteligente, pero es casi lo mismo. Ya vamos a ir viendo también estos conceptos del ICT y el smart money. Súper sencillos también, van muy relacionados con la liquidez. Así que yo necesitaba que tú entendieras la liquidez primero antes de tocar esos temas, o si no, cuando llegaras allá, literalmente es algo que es un poco más complejo de explicar así como así. Entonces, con esto claro, créeme que entender todo de aquí en adelante va a ser mucho más sencillo. Y bueno, tal vez esta sea una de las secciones de clases más largas que tengamos durante esta guía. Entonces no te preocupes, que pues las otras también van a tener cierta duración, lo que tengan que durar, pero no tanto como esta, de ser posible. Ya con esto, tú no operas desde emoción, tú operas desde la intención del dinero grande. Y ahí está la diferencia. El retail vive persiguiendo movimientos, tú los anticipas. ¿Ves la diferencia? Ellos reaccionan, tú los interpretas. Ellos son combustible, ellos no entienden la liquidez, ellos son la liquidez. Noticias. ¿Qué pasa cuando entiendes la liquidez? Si no entiendes la liquidez, ¿qué eres? La liquidez. Entonces, ¿qué pasa ahora que la entiendes? Tú eres parte de los que siguen la liquidez. Y es una minoría de personas en el mercado. En una clase más adelante, fuera de esta sección, en la cruda realidad del trading, vas a ver los datos que te van a dejar un poco helado de cómo es que operan la mayoría de traders, y pues te vas a dar cuenta de la real ventaja que no creas que tienes, que tú crees que tienes. Si ahora mismo hay 2000 personas aquí en la academia, 5000, 10000, siguen siendo una cantidad jodidamente baja en comparación a la población mundial que opera como retail sin experiencia. Aunque haya 100.000 personas ahora mismo en la academia, aquí en la guía, pues aún no llegamos a esa cifra, pero lo ideal sería apoyar al máximo número de personas. Muchos no, ni siquiera van a acabar la primera fase. Es la cruda realidad, la gente no es disciplinada, y por eso se ha añadido la sección de crecimiento personal aquí. Porque no se trata de ganar y ganar y ganar, se trata de trabajar, de estudiar, de sacrificar. Entonces, eso también, más esa comprensión, más los que acaben,
Realmente son muy pocos los que tienen esta ventaja en el mercado. Muy pocos los que conocen esto. Y pues muy pocos, no quiero decir un par de cientos. Pueden haber cientos de miles de personas que lo entiendan, unas miles que lo comprendan y unas cientos que compartan ese conocimiento por ahí. Así funciona. E igual el mercado sigue manteniendo su equilibrio. Entonces, ya estás en una comprensión. En este punto te coloca en un nivel superior. Ese nivel de comprensión te coloca en un nivel superior, más cerca de cómo piensa un operador institucional y mucho más lejos de la ingenuidad de un retail promedio. ¿Vale? Entonces, hemos acabado, finalmente has concluido esta sección, estas clases y listo. Ya puedes continuar, profundízalo, practica. La tarea esta vez es simple, simplemente es ir al gráfico y buscar escenarios de liquidez basándote en lo que aprendimos, basándote en la plantilla práctica que ya tienes, ¿vale? Entonces, listo. Esta es toda la clase. Vamos a dejarla hasta aquí. Ya nos vemos en la próxima. Ten buen día, buena tarde, buena noche. Hasta la próxima.